Hay días en los que te sientes que lo estás haciendo todo bien. Y otros en los que te preguntas si esto de ser mamá venía sin instrucciones. Somos Luisa y Clara, primas, mamás, de dos generaciones distintas, pero viviendo muchas de las mismas preguntas. Creamos este espacio porque entendimos que la maternidad no es perfecta, pero sí profundamente real. Aquí vamos a hablar de lo que nadie nos cuenta, de la culpa, el cansancio, las dudas, pero también del crecimiento, el amor, los sueños y de esa mujer que sigue existiendo dentro de la mamá. Esto es Sin Manual, Solo Café. Un espacio para hablar de maternidad, crecimiento personal, emprendimiento y todo lo que vivimos siendo mujeres reales. Así que prepárate un café y quédate con nosotras. Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro tercer episodio de Sin Manual, Solo Café. Hoy tenemos una gran invitada que es mi amiga Lau, así que esperamos que les guste. Lau, empiezanos contando quién eres, qué haces, hace cuánto eres mamá. Bueno, mi nombre es Laura, yo soy mamá hace ya 2 años y medio, tengo 27 años, soy enfermera de profesión, que es como tal mi ocupación actual. Y nada, muy agradecida por el espacio y pues podernos reunir para acá en pro de hablar de un tema tan importante como es la maternidad y en este mes tan importante. Así es, para todas, ya llegó el mes de las madres, entonces tenemos unos episodios muy especiales para ustedes. Entonces, Lau, cuéntame, empiézame contando cómo fue todo esto de ser mamá, querías, lo deseabas o llegó inesperado, cuéntanos. Bueno, pues yo tenía claro que sí quería ser mamá, creo que eso es algo que uno sabe desde pequeña. Yo sí quería ser mamá. Cuando llegó mi hija, pues por supuesto no las tenía, no estaba en citas de decir, mira, quiero ser mamá, no, pero pues ya lo tenía planeado en mi cabeza, en mi proyecto de vida. Me tomó por supuesto de sorpresa, pero desde que supe que iba a ser mamá, fui muy feliz con la noticia, como pues hasta el día de hoy, sí ha sido muy deseado. Y dices como que estar en citas y demás, porque tú siendo enfermera, pues uno se debe planificarse, ir a su pre. Sí, eso es muy gracioso porque siempre que, bueno, las mamás que están aquí sabrán que cuando uno empieza a ir a citas, a uno le preguntan, ¿su bebé es planeado y deseado? Entonces esas preguntas yo siempre respondía desde mi parte técnica, planeada no, deseada sí, porque planeada significa ir a una consulta preconcepcional, hacerte unos exámenes, que te digan si eres viable para embarazarte, y deseada pues que tú lo quisieras. Entonces yo le decía al doctor, no es planeado, porque no estaba en eso, pero deseaba que sí. Y Julio, mi esposo, se ponía bravo porque él decía, pero tú cómo dices que no es planeado, y yo, amor, es que técnicamente yo sé qué significa. Claro. Entonces él decía, claro, Amelia es súper planeada. Claro, pero tú ya en esa parte profesional pues sí, ya tienes otra manera de ver. Ya visual. Bueno, y entonces llegó Ame, ¿cómo fue ese tema del embarazo, 9 meses? Bueno, pues Amelita llegó cuando yo tenía 24 años, estaba yo embarazada, cuando tenía 24 años, cuando quedé embarazada. Ame llegó en un punto en mi vida en el que yo estaba logrando estabilizar proyectos en los que había trabajado muy duro. Yo ya era profesional, estaba terminando una maestría en salud pública y Ame llegó en un momento en el que ya yo estaba organizando todo con mi pareja. Llevamos poquito, pero estábamos como que ya, eso que tú encuentras una persona con la que dices, pues uno piensa que con todas va a pasar el resto de su vida, pero yo con Julio ya me veía, o sea, ya yo dije, si yo llego a estar embarazada de él, súper chévere. Entonces llegó ese punto y ya me llega cuando ya entonces mi vida yo la empiezo a sentir como en tranquilidad, en calma. Y creo que llegó, yo creo que para responder la pregunta, ella llegó en un momento de mucha estabilidad. Para ese momento creo que fue un tema de estabilidad y por supuesto a llenarnos mucho de felicidad tanto al papá como a mí. Dices, en este momento, ¿cómo así? Pues es que cada momento va generando un reto, ¿sí? Entonces cada momento es como con sus desafíos. Los desafíos que yo tenía para esa edad los había superado. Entonces en ese momento yo tenía mis retos ya, o sea, como que esos desafíos ya los había lidiado y estaba en una tranquilidad. Por supuesto que tú vas creciendo, vas superándote y vas teniendo nuevos desafíos. Bueno, y entonces estás embarazada, llegame, y en este tema, porque ya eras profesional, entonces tuviste algo, imagino que de maternidad, hiciste tus prácticas, todo, ya habías laborado en clínica. ¿Cómo fue un choque ahí de realidad, como lo que estudiaste, lo que viste al ser mamá y experimentarlo? Digamos que sí tenía un plus, o sea, yo tenía un plus en todo porque, por supuesto, yo cuando estuve embarazada trabajaba en hospitalización.
en todo, estaba en hospitalización, en urgencias, bueno, en UCI nunca estuve, pero sin embargo, digamos, si había algún no sé, gineco o algo al que yo le quería preguntar algo, yo le preguntaba. Entonces, no, venga, quiero, ¿cuál es el mejor ginecólogo? Recomiéndeme a alguien. Entonces, a esa persona le iba, entonces todo era súper bien. En los controles, Julio siempre me decía que se sentía muy perdido porque los doctores a mí me hablaban de un tecnicismo. Jefe, no es que es esto, es que es lo otro. Entonces yo, bueno, pero y Julio salía y me decía, ven, no, Laura, no, me siento ¿qué te dijeron? No entiendo cómo hace. Me llamó la atención varias veces porque yo me iba hablando, sí, yo me iba hablando con los doctores y entonces ya en un punto llegué y le decía a los doctores como, Doc, explícale mejor a él para que él lo entienda. Claro. Y por otro lado, pues obviamente tenía tecnología a mi lado, por ejemplo, cuando hay un aparatico que uno tiene que se llama como el Doppler, que uno utiliza para poder medir la fetocardia de los bebés cuando uno tiene una usuaria embarazadita que está hospitalizada. No era muy común, pero sí pasaba, entonces yo tenía ese aparatico y cuando yo quería ir a escuchar la frecuencia cardíaca me veía, o sea, fue un embarazo ahí con todos los médicos encima, entonces sentí que pues fue muy acompañado. Nunca tuve miedo, realmente sentía que el parto y todo eso, yo consideré, y lo respeto el pensamiento de cada quien, pero yo decía, eso es como uno se mentalice. Y yo dije, vamos para adelante, va a salir todo bien. Y no, mira que no tuve mucho miedo. Siento que por el contrario, lo que podía saber, lo que sabía, la experiencia que tenía, me ayudó. Claro. Al punto que yo no hice cursos de preparación para la maternidad, de que aprender a pujar, porque yo en mi tiempo los dictaba. Entonces yo dije, pues yo repasé y ya. Y bien, mira que me fue bien con todo el tema del parto, el posparto, todo bien. Bueno, entonces digamos como en ese tema de que eres profesional, ¿ya te has graduado la maestría, no? No, estaba terminando, me faltaba únicamente que me dieran el aprobado de la tesis, pero ya había terminado materias. Profesional, estudiando maestría, trabajando y siendo mamá, maternando, gestando. No, bueno, ahí fue muy gracioso porque se cruzó, o sea, yo tenía planes de haber terminado mi maestría al mitad de semestre del 2024 y resulta que yo fui a la sustentación de la tesis, pasaron cositas y pues no tuve el aprobado y yo ya me había matriculado en una especialización que queríamos hacer con Julio sin saber que íbamos a estar embarazada, nada. Entonces estuve cursando la especialización terminando la tesis, la maestría, así para poderme graduar, gestando y trabajando, y estuve haciendo esas 4 cosas y mira que bien, pues hubo un equilibrio, fue una materna muy consentida. Demasiado. Por el entorno en el que estabas. Sí. Y por Julio, o sea, la especialización la hicimos en conjunto, era una especialización en gerencia de proyectos. No tenía nada que ver con enfermería. Tenía que ver un poquito con la maestría que yo había hecho, pero no tenía nada que ver con enfermería. Entonces, claro, estar con Julio hacía que, por ejemplo, Julio me ayudara en muchas cosas y pues, por decirlo de alguna forma, me paladeara y me acompañara en todo. Entonces eso hacía que fuera un poco más fácil la ida a la universidad, la vuelta, siempre estaba con él, todo. Entonces eso era súper. Bueno, y ahí usted vivía en Bogotá. Sí. ¿Cómo fue el tema, digamos, de que tú vivías sola con Julio, estabas 100% en Bogotá con él, sola con él, bueno, solo con él en el embarazo, y tu familia, amigos? Pues ¿cómo fue vivir esa parte como en soledad? ¿Te sentiste en algún momento o...? No, estando embarazada no me sentí sola. Realmente, pues las personas que pronto me conocen saben que desde que me gradué de enfermera he tenido un ritmo de trabajo fuerte porque recién me gradué, entró pandemia. Entonces en pandemia literal uno era internado en los hospitales, en las clínicas trabajando. Yo tuve que hacer pandemia en clínica, entonces yo no tuve mucha vida social en ese tramo 2020, 2022 más o menos, por lo mismo. Y entonces pues ya como que de ahí en adelante me acostumbré a tener un ritmo de trabajo en el que inclusive pasaba 18 horas en la clínica, iba y dormía 4 horas y volvía, pues sin hijos, nada, relajada. Entonces claro, cuando ya yo quedé embarazada, pues igual seguía mi ritmo de trabajo, ya no trabajaba, no doblaba, no hacía, solo mi turno y chao. Entonces, pues digamos que ya sabía yo que mi vida era como Bogotá, como el tiempo que tenía que estar descansando y por supuesto acompañada de Julio, pero mira que a mí me pasó, en el embarazo nunca me sentí solita, nunca tuve como ganas de cambiar esa vida que estaba llevando en ese momento. No, sentía que estaba, lo que te decía, estaba en una meseta, como en una estabilidad en ese momento. O sea que según, digamos, pienso yo ahorita, tú has sido o fuiste de esas madres como, hombre, con suerte, realmente, porque estabas en un entorno donde estabas de pronto un poco más segura, donde te sentías acompañada, donde te sentías cuidada,
aparte por un entorno de médicos, de Sí. ginecólogos, de todo, de tu marido, de Julio, o sea, estabas, digamos que bien. Sí, yo me sentía, la verdad mi embarazo fue, en lo que fue la gestación, fue una gestación muy bonita. Si tú me preguntas que cuántos bebés yo tendría de recordar mi gestación, Todos, a los que pudiera. fui tan consentida, Claro. fui demasiado consentida, o sea, no sé, yo nunca en mi vida me había sentido así. Fue un momento en el que, como una reina, o sea, fue como volví a sentirme una niña chiquita, yo tuve una cirugía de corazón abierto cuando fui una bebé, entonces en mi infancia, por supuesto, tenía los ojos de toda mi familia, Claro. la niña, esto, que la Cuidado. abuelita se enferma, literal. Entonces, cuando cuando quedé embarazada, perdón, pues por supuesto volví a ser esa niña a la Claro. que todo el mundo le tenía el foco encima. Eso fue muy lindo, eso fue demasiado lindo. Bueno, entonces, como decíamos, perfecto, Sí. de buenas, cuidada, protegida. ¿Cómo fue ahora ese posparto? Bueno, yo recuerdo que uno visualiza muchas cosas Ujú. y uno proyecta, uno ya sabe uno qué quiere hacer, ¿sí? Aunque uno no ha sido mamá, el instinto de mamá le va diciendo a uno, le va organizando todo y le va dando una visual como si tú tuvieras la experiencia. O a mí me pasó eso, no sé, hay mamitas que de pronto se dejan acompañar de la mamá y quieren que solo la mamá, mami, Les báñeme ayude. el niño porque me da miedo. Yo no sé, en algún momento y de pronto también como que mi trayectoria de La forma experiencia que asistencial, tenías. pues no me daba nervio, entonces yo me proyecté, me sentía súper segura, segura de lo que iba a hacer, aunque nunca lo hubiera hecho. Ujú. ¿Mm? Entonces, pues, digamos que organizamos cosas con Julio, ven, vamos a funcionar así, vamos a funcionar así, y creo que a mí me dio un poquito duro cuando empecé a sentir como de pronto que o sea, como que mi entorno no estaba de acuerdo como con cosas que Contigo. yo hacía. Y no porque las hiciera mal, solamente porque no hacía como ellos lo de hacían. pronto lo hacían. Entonces, claro, yo entiendo y si hablas nos reunimos con muchas mamás, a mí me funciona eso, a mí me funciona eso, a mí me funciona eso, pero entonces no significa que lo que la otra persona haga esté mal. Claro. ¿Mm? Entonces, a mí eso me chocó durísimo porque empecé a sentir y me empecé a sentir invalidada, Claro. muy invalidada. Aparte, pues, todo el tema del posparto con las hormonas, hasta ahí llegó. O sea, yo fui una mamá con muchas, ni siquiera hablo de lujos, pero sí comodidades. Estaba en mi apartamento, vinimos a pasar la licencia acá en Villeta, estaba en mi apartamento con mi esposo y con mi hija, los tres. Pero te digo una cosa, las hormonas juegan un papel y en mí las hormonas, yo no sé, creo que a todas, pero se me enloquecieron totalmente y yo sentía que yo estaba sola Ujú. porque mi esposo salía 1 hora a entrenar. Y tú ya sentías que... No, mira, si Julio se demoraba 1 hora y media, yo decía, no, claro, acá soy yo la única que no puede salir. Claro. Y yo me ponía a llorar. O sea, Claro. nunca le decía a él, por supuesto, tampoco, pero las hormonas hacían su papel. Claro. O sea, si por ejemplo Julio se iba y decía, voy a hacer mercado, yo decía, pues claro, yo como no puedo ni siquiera salir, entonces aquí la encerrada soy. No, aquí a la que le cambió la vida fue a mí, porque mírelo, él ya retomó Normal. su ejercicio. Y yo acá, Claro, sí. o sea, a mí el posparto me dio durísimo. Los primeros 4 meses y vuelvo y te digo, era un tema de que yo me sentía cargadísima. No, a mí Julito me ayudaba con el aseo de la casa. Yo lo único que hacía era el almuerzo, las comidas, pues. Ujú. Pero con la niña. Ay, bueno, y la niña, o sea. la niña. Entonces me daba durísimo. O sea, y no sé, yo nunca he sido floja, yo he sido una vieja muy camelladora. Ujú. Pero a mí la maternidad me hizo sentir que, o sea, la maternidad aún lo siento, que absorbe tanto. O sea, yo te puedo arreglar, barrer, trapear, organizar, lavar, Sí. todo, o sea, todo lo que... Pero nada desgasta tanto como Maternar. Maternar es una cosa... O sea, tú lo haces con tanto amor y todo, pero nadie le quita el desgaste, El peso que el tiene. peso, el Lo abrumador sí, también. no sé que cómo es. describirlo, no encuentro la palabra en ese momento, pero maternar tiene un tema como de entrega total Ujú. y viene como uno siendo ese cuidador 24/7 que y más A cuando- veces, no sé, a mí no me ha pasado, pero de pronto he conocido casos que sí, donde se juzga a esa mamá que entonces se queja porque solo materna, por ejemplo, Ujú. o solo materna o solo está en la casa, el marido sale a trabajar y el marido le puede decir, pero porque estás cansada, estás todo el día en la casa sí, exacto. y yo tengo que ir a trabajar, a cubrir los gastos, todo, pero tú solo maternas.
pero los hombres no saben el desgaste tan bravo, físico, psicológico, mental, Uy, todo. emocional, todo. Y eso que nunca me pasó. Julio trabaja desde la casa, entonces Julio, toda la licencia estaba conmigo contigo. ahí. Y yo, entonces Julio, amor, mira, pasó esto, la niña está brotada, la niña tiene eso, entonces yo, todo con él. Y pues él siempre está, lo que te digo, era un tema tan hormonal que yo me sentía a veces sola, pero no me puedo bañar sola, soy la última que come, Claro. si algo, yo era la última porque por supuesto estaba, y el tema, por ejemplo, yo organizaba las rutinas con mi hija. Y si a mí algo se me salía de la rutina, me estresaba Claro. un montón, no sé por qué. Pues yo tuve una orientación por parte del pediatra de la niña y él me dijo, no, mira la rutina, tu hija se amolda a ti, tú no te amoldas a tu hija, y él me dio pautas, por supuesto, pero yo siento que si yo pudiera hablarle a esa mamá de una recién nacida, le diría, no te estreses, disfrútalo, porque uno vive tan estresado. Claro. Y yo me arrepiento. O sea, me arrepiento, no, me hubiera gustado, es la palabra, me hubiera gustado mucho disfrutarme más cosas en vez de estar tan angustiada. Claro. Me acuerdo de la angustia que me producía la primera vez que yo salí con Amelia de la casa. La segunda, todavía me acuerdo, y la tercera, siempre que yo iba a salir con Amelia era que se me queda, Dios mío, la pañal, y llevo esto, y yo como me veo, ay no, era terrible. Era terrible. Nadie te mira, pero tú te sentías así. El centro de atención. Porque ya Sí. 2 meses encerrada. Yo hice la Claro. cuarentena, yo hice la cuarentena y al ratico a esperar que la niña le pusieran las vacunas los 2 meses para poder salir. Ujú. Entonces eso fue durísimo. O sea, tú todas las veces para la calle, pero después de que fui mamá, un acto tan sencillo como ir a almorzar a un restaurante con la niña de 2 meses que no come, eso es una locura, eso es Un estrés. un estrés. Sí, eso Mira que a mí me pasó y yo pensaba como que lo mismo. Ay, pucha, yo qué voy a ir a hacer a comer a un restaurante o a comerme siquiera un helado, pero yo encartada con la pañalera, el Sí, bebé no, de eso no pronto era plan. llora, de pronto se estresa. Y me estresaba más yo, que en realidad salía y Joaquín súper juicioso, no hacía nada, un amor, yo era la Sí. que tenía en mi mente pensando en que lo voy a sacar, a que verdad Sí, que es que sí, uno sí. se estresa bastante. Sí, ojalá uno pudiera decirle a esas personas que están que lo van a vivir o que lo están viendo, relájense y disfrútenlo, porque es que tú parpadeas y se fue. Pero bueno, y entonces el tema de que, digamos, tú seguías tu instinto, siempre lo Ujú. seguiste, no te dejaste como llegar ese comentario. Yo recuerdo que donde yo trabajaba, en la clínica, había una secretaria, y esa secretaria se llamaba María, y María me dijo un día, yo fui mamá a mis 15 años, una mamá a los 15, y me dijo, y yo te voy a dar un consejo, y es un consejo que a lo mejor nunca en la vida te van a dar, porque nadie aconseja. Yo fui mamá a mis 15 años, y aunque yo era una niña, yo defendí mi maternidad como gata, porque mi maternidad es mi maternidad. Y eso, Punto. ese consejo me dijo, defienda su maternidad como gata. Usted que es una persona ya organizada, Ujú. que tiene su devengo económico, que tiene su vida hecha derecha, a donde usted va, usted ya es una persona forma. Y si yo lo hice de 15 años, dependiendo de mi mamá, de mi papá, Usted puede no hacerlo. se vaya a dejar. Y mira que eso es algo que a uno nadie le dice. Eso hice y he hecho con mi maternidad. Defenderla como gata. Y bueno, después vuelves a tu trabajo. Sí, no. Pasó que nosotros vinimos a pasar la licencia acá en Villeta, temporal, pero dejamos nuestra casa en Bogotá. Cuando yo iba a volver, yo juré honestamente que yo no iba a volver a trabar. Y cuando yo salí de la clínica, yo me despedí de todos porque yo pensé que mi esposo me iba a decir que no trabajaba. Tranquila, amor. Él siempre se ríe, pero él dice, Laura, ¿usted dónde sacó? Y yo no sé, las hormonas. Pero sí, o sea, yo sí juré que yo no iba a volver a trabajar. O sea, al menos por un año, Sí. qué sé yo. Sin embargo, pues por supuesto yo tenía unas obligaciones, estaba Claro. pagando el apartamento, el carro, entonces yo también decía, ¿será que? No, yo no sé, yo solamente sabía que yo no iba a volver, mi cabeza sabía, pero también me decía, Dios mío, ¿qué irá a pasar? Bueno, y 4 meses pensaba que iban a ser súper largos. El cuento fue que ya se llegó ya La se hora fue de volver. acabando la licencia, y ya cuando yo vi que faltaba un mes, yo lo que hice fue unir mis vacaciones a la Ok. licencia. Entonces, me dio 15 días más. Mira, faltando una semana para que se me acabara la licencia y entrar en periodo de vacaciones, vi en el portal de mi trabajo de la empresa una vacante que decía ya, se buscaba pues para enfermera especialista. Entonces yo ya me había graduado de la maestría y estaba a punto de graduarme la especialización. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a postular. Yo me postulo, me llaman, voy, hago la entrevista y todo, y
fueron como 15 días de silencio total. Usted fue, usted no fue, no supe, nada. Nos mudamos para Bogotá porque para llegar una semana antes, para que la niña se fuera climatizando, porque Amelia no había estado en Bogotá, y que para nosotros ir organizando todo, porque pues por supuesto teníamos que llevar trasteo. Cuando yo me acuerdo que yo entraba a trabajar no me acuerdo, era como un domingo, y un sábado en la noche, ya llevaba yo 2 días en Bogotá, yo me acuerdo que iba subiendo las escaleras para el segundo piso y veo mi celular y dice notificación de sustitución patronal, y yo, ¿qué? ¿Patrón? ¿Me echaron? ¡Ah! Cuando abro ese correo, un sábado a las 8 de la noche, usted ha sido promovida al cargo de enfermera especialista. O sea, tú no te imaginas. Claro. Yo no podía creerlo, yo decía, pero ¿dónde? O sea, yo le dije a Julio, voy a hacer el proceso como por foguearme y ver qué preguntan, o sea, qué es lo que pasa, porque no tengo, o sea, yo no tenía. Mira, Clary, cuando eso pasa, yo vuelvo a la clínica un domingo, porque pues por supuesto era dentro de la misma empresa, entonces pues yo no puedo dejar me dijeron, usted entra acá tal día. Listo. Entonces yo tenía que ir un solo día a la clínica. Fui ese día que llegué a maternidad, me despedí de Raimundo, de todo el mundo. Yo le decía, entonces me decían, no le podemos creer que se va, o sea, no. Y entonces entré a trabajar, pero entré ya al área administrativa, al puesto que me ha postulado especialista. Y allá era de 8 a 5, yo trabajaba en la clínica de 7 a 1, entonces yo estaba contenta porque a la 1 ya, de 7 de la mañana a 1 es un horario chévere, pero los fines de semana, los festivos, todo me toca. Entonces yo decía, bueno, cuando llego al administrativo, entonces llego que no, que de 8 a 5. Cuando de 8 a 5, el primer día llegué con mi almuercito, todo organizado. Y me dice la jefe, bueno, aquí pues no te dije en la entrevista, pero aquí salimos todos los días a las 12. Y en la tarde haces teletrabajo. Y yo, ay, en serio, yo no lo voy a creer, o sea, tú no te imaginas. Claro. Entonces así estuve 2 años, no, año y medio más o menos de maternidad con Amelia, estuve así con ese horario. ¿Y cómo fue volver, retomar a trabajar? Bueno, ahora con este horario, pero tenías tu chiquita en casa. Mira, yo me acuerdo tanto que este trabajo yo se lo debo a Amelia. Ese trabajo, bueno, ese primer trabajo administrativo yo se lo debo a Amelia. Yo recuerdo que yo decía, yo duré mucho tiempo con el síndrome del impostor, por supuesto, porque cuando uno arranca un trabajo nuevo, uno siempre piensa que lo eligieron a uno y que uno qué va a hacer si uno no sabe, nada. Y a mí no fue la excepción. Entonces me pasó porque trabajaba con gente súper mayor, gente súper... Yo decía, Dios mío, yo cómo voy a dar talla acá. Y yo decía, ¿por qué me eligieron? Siempre tuve la duda, ¿por qué me eligieron? Yo no tenía mayor experiencia, era un cargo muy alto. O sea, no me refiero en cuestión al salarial ni nada, sino era un cargo de una responsabilidad muy alta. A eso me refiero. Entonces yo decía, Dios mío, cuando un día hablando con mi jefe me decía, yo veía que rotaba mucho el personal en esa área, era muy complejo. Y ella me decía, en una elección, en una renuncia que tuvo una compañera y que tenían que elegir a otra persona, ella decía que tenía que elegir a alguien que tuviera una razón para quedarse ahí, y que el casting que ella hacía o la selección que ella hacía era de personas de pronto con hijos, que tuvieran una razón de peso para no renunciar. Entonces yo decía, bueno, además que a mí me eligió por Amelia, y chévere porque además ella decía, no, por ejemplo, una niña de 26, 27 años que claro, sin responsabilidad. Exacto, pues ellas al ver que acá es duro el voltaje, pues se renuncian. Entonces yo siempre tuve claro que Amelia fue la que me abrió esa puerta, y decía, bueno, cuando empecé a entrar como en confianza con mi jefe, ella un día me decía, tú te vas a dar cuenta que este trabajo es tu escape, porque es el único espacio que vas a tener para ti. Y mira que así fue. O sea, era un espacio en el que yo me iba a mi casa y me desentendía de todo. Y digamos, ahí le abono a mi esposo porque él nunca tuvo ese time. O sea, él siempre ha trabajado en casa. Julio se aguantó la llorada de Amelia, que Amelia no quiso tomar tetero. Entonces, mientras yo no estaba, Amelia no comía nada. Y ella lloraba. Y Julio en casa trabajando. Y yo allá en la oficina. Relajada. Como la chilena y el chavo. Pero tú, ahí es como importante, ¿sentiste culpa por eso? ¿O tú realmente como que dijiste, no, verdad, me lo merezco? O sea, aparte que estoy trabajando, necesito un tiempo para mí sola. Mira, ese trabajo fue tan absorbente que muchas veces no me dio tiempo como de preguntarme, ¿sí? Ok. Siento, no siento. Solo iba en automático. A mí eso sí me pasó allá, yo iba en automático, y yo empecé a sentir que ese trabajo inclusive me absorbía más que la maternidad. Sí. Amelia en ese entonces tenía una nana que es una tía, y ella pues era el apoyo total, pero yo sentía que mi maternidad con Amelia era, o sea, inclusive me tocaba acostarme muy tarde, sentía que no le debía mucho a Ame. Claro. Estando en administrativo, o sea, se suponía que yo me iba de la clínica por tiempo, por todo, y aún así
no tuve ni siquiera la conciencia de decir, oye, mira, estoy dejando. No, yo solo pensaba en responder y poder cumplirlo. Hoy que lo veo, digo, bueno, pues todo vale la pena, y eso lo va llevando a uno a ser más consciente de las cosas. Pero en ese momento, la verdad, no tuve como de parar y de ser consciente, decir, yo estoy trabajando, pero la estoy dejando a ella, Sí. con una nana, con mi esposo, y yo estoy yendo a un espacio Sí. sola. Además que también viene algo, lo que tú dices, el hecho de que ella estuviera con el papá, yo no sé si le pasa a más personas, a mí sí me pasa, o sea, yo me puedo ir y si Amelia está con papá, yo siento que Tranquila. es como si bien. estuviera conmigo porque pues Juli la sabe bañar, le sabe cambiar el pañal, le sabe cocinar, o sea, Julio es como una mamá con ella. Entonces, pues yo creo que eso me daba mucha la Uy, es tranquilidad. que acabas de decir algo que me llamó la atención y es que dijiste, Julio es como una mamá con ella. Sí. Y eso es porque, pues no se lo tomará mal, pero estamos acostumbrados a que el papá no haga o no se tome Sí. responsabilidad de esas acciones, de Sí, que de no. pronto no baña, no cambia un pañal, si es Exacto. chichi, si es popó, no cambia un pañal, no se hace responsable de ir, cogerla, llevarla, cambiarla. Solamente porque es el papá y dice, no la voy a tocar, Sí, o ay, eso ese no, se cagó, ay, entonces, no. o sea, pero Eso es pasa, que eso pasa. eso es muy importante. Y mira que apenas me acabo de caer en cuenta de eso. Es muy importante y es que ojalá en este mundo hubiesen más papás así. Porque nos quitarían a nosotros una carga. Uy, no, total. Claro, un peso encima. Total. Yo te digo que a hoy, digamos que las responsabilidades se van como, o sea, se distribuyen a tal punto de que la carga se hace muy llevadera porque, bueno, de pronto yo sé que a él no le gusta, o sea, si hay cosas por hacer en la casa, él no me dice, "Ay, yo quiero bañar a Amelia", no, Ujú. me dice, tú baña a la niña, Ok. tú organiza a la niña, hace el almuerzo, yo barro, yo trapeo, yo, no sé, hago tal cosa, pero eso es una ayuda increíble, Claro. ¿sí? Aún así, yo sé que eso no es del entero gusto, pero él, si yo le digo, si él no ha estado, por ejemplo, si se va a montar moto, se va a hacer algo, un deporte, se va con los amigos, no sé, a hacer algo, y llega en la tarde-noche, yo he estado todo el día con la niña, toca báñala, tal cosa. cómela, acuéstala a dormir, y yo llega, yo, chao, o sea, chao en el sentido de que puedo acostarme a ver mi teléfono, puedo acostarme a lo que yo quiera hacer, ver una película, lo que sea, Es que es un apoyo total. total. O sea, es como sentir que la obligación no es solo tuya, es como cuando tú tienes que reunir dinero y ya no te toca sola, sino es todo, Claro. es en todo el sentido, o sea, eso es, la verdad, escoger el papá que se involucre, eso tiene todo que ver con que, con que uno pueda disfrutar la Claro. maternidad, porque yo las admiro, o sea, claro, y yo lo digo, o sea, yo la admiro y considero que las mamás que maternan solitas, wow, o sea, no sé cómo lo hacen, no sé, porque si a mí me hubiera tocado sola, No sería igual. uy, no, si yo he sentido que me ha tocado súper duro, Claro. con un apoyo, con un bastón fuerte al lado, entonces no me imagino cómo es la cosa sola. Y bueno, aparte de eso, entonces, vuelvo y repito, profesional, especialista con maestría, mamá, esposa. O sea, ¿cómo fue todo eso ahora estando, ya hablamos como de todo, que fue ahora con esposo? Uy, eso ha sido la parte más, yo creo que la parte más, pues a mí me pareció la parte más difícil porque a mí, Laura, la hormona me cambió, o sea, mi chip se me fue todo a ser mamá. Y lo que fue como el primer año y medio, yo era solo mamá, o sea, como modo supervivencia, modo mamá y trabajo, se me junta un trabajo bien pesado con la maternidad. Claro. Entonces, cuando no estaba trabajando, estaba maternando. Claro, Y el esposo, a un lado. Entonces, ¿crees que es mito o verdad? ¿La maternidad une o separa? no, la maternidad separa. Tú tienes que tener unas bases muy sólidas, una madurez para decir, yo le decía a Julio en muchas ocasiones, estoy muy cansada. Ay, pero es que tú yo ya no te, no, yo te amo, estamos juntos, estoy cansada. Claro, Está la niña acá al lado. claro, Siempre hay una excusa. Sí. claro. Hay muchas excusas, o sea, y la cabeza, o sea, la cabeza no funciona, o sea, hay algo en tu cuerpo que deja de funcionar y eso es cierto. A uno como mujer le cambia el chip, le cambia la vida, pero por supuesto el cuerpo, o a mí me pasó, o sea, yo no sé, yo me quedé como en maternar a full, que mis hormonas, inclusive sexuales, como de consentir, de querer, yo antes era muy especial, como yo muy consentidora, y cuando Amelita llegó,
llegó a ocupar ese espacio. Total, inclusive con mi perrita me pasó. Yo a Lía y la adoraba, pero mira que yo hice un miré hacia atrás y con Lía yo cambié totalmente cuando me la llegó, me copó todo, Claro. todo. Eso sí, yo siento que ha sido una de las cosas más difíciles de superar en la maternidad. ¿Qué, digamos, o qué estás haciendo ahora? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han hecho para, digamos, llevar ese proceso? Porque tampoco es fácil y requiere tiempo. Sí, pues lo primero es hablar, o sea, hay que tener madurez y diálogo. Entonces yo le decía, mira, a mí yo después del embarazo quedé así, me siento insegura de esto, me Claro. siento insegura de lo otro, y entonces me decía, amor, pero es que usted quedó bonita. Sí, yo te entiendo que tú me quieres escabezar la vida. No, amor, fuera de chiste, yo me siento insegura de esto. Claro. Entonces me decía, bueno, hagamos ejercicio, no sé qué. Hasta ahora pues que estoy retomando muy juiciosa. El tema de decirnos, organizamos espacios para nosotros, entonces obvio tenemos espacios con la nena, pero también buscamos espacios para escaparnos un fin de semana juntos, irnos, dejar la niña. Claro. Eso no es tan fácil. Uno a veces dice, dejar la niña irnos, y mira, uno se va de un estrés. Claro. Y no porque sino es un tema, yo no sé cómo explicarlo, yo no sé si a otras mamás les pasa, y yo soy una mamá suelta, yo soy una mamá, por ejemplo, pues, relajada, yo siempre Sí. soy relajada, pero a mí me da un sentimiento dejar la niña. Claro. Y ella ¿Culpa? es súper feliz, sí, Culpa. Y yo conscientemente me hablo y me digo, oye Lau, pero la niña está contenta, está con la prima, los abuelos la quieren, la adoran, tiene donde ir a correr, a jugar. Ella está antes mejor que uno, pero sin preocupación. Pero es un tema como de culpa, como que uno ya siente que uno no está completo. Claro. No sé si eso le pasa a todo el mundo, pero a mí sí me pasa. Lau, y bueno, digamos que acaparando todo esto, ¿qué mitos te gustaría romper de la maternidad? Hablando un poco de mamá, esposa, profesional. Bueno, yo pienso que, o no sé, desde mi experiencia, yo pienso que hay parejas que quisieran tener un hijo para salvar la relación. Wow, eso es, un hijo desune, un hijo es peor que... Que una infidelidad. Virgen Es que es algo constante, es algo que tú amas, pero es algo que estresa, que Sí, yo, claro. yo sí le cogí fastidio a Julio en el posparto. ¿Sí? Claro, yo ya sentía que no, o sea, si Julio le subía al televisor, Julio, bájale. Si Julio veía pero bájale. Y yo lo veía él durmiendo plácidamente mientras yo trasnochaba y yo, pero Claro. y entonces yo después decía, ay, claro, qué pecado, yo con pobrecito, él aguantó, entonces sí, eso considero que es una de las cosas, pues no para también llevarlas y que los niños son terribles, Sí. no, pero sí es algo que creo que es un mito. ¿Qué más creo así como en mitos? ¿Tú tienes alguno para desmitificar? Creo que de resaltar mucho y es lo que tú dijiste sobre la invalidación a las mamás. A mí me pasó un poco con mi mamá. Y era como, dele agüita de no sé qué para que le sane el estómago, dele el caldito del frijol, que dijo su tía que le dé esta cosita para que, esta agüita para que, me pasó mucho eso. Entonces, o yo buscaba sobre de pronto como la mejor rutina para dormir, para que se acostumbre a dormir solito, para que la tetica, todas estas cosas, pues yo preguntaba mucho a ChatGPT. Y ya. La rutina, y me la daba. Y mi mamá tal cosa, mami, pero es que ChatGPT me dijo, ay, es que ya no confía en las mamás, entonces uno como Ajá. maternó, entonces uno no sabe nada, pero Sí. créanle, hoy en día, eso fue para mí durísimo. Duro, claro. Sí. Pero siempre uno sí es verdad que uno tiene el instinto de madre, Sí. uno sabe que es lo mejor para su hijo. Total. A mí me pasó eso y fue que, bueno, cuando Amelita nació, la conocí un pediatra como cuando estaba a 4 días de nacer y yo fui a la consulta con el pediatra me dijo, listo, la traes cuando nazca. Desde entonces él es el que me ha visto a la niña. Y él, mira, con él yo me vi cada mes. Mientras Amelia tuvo 18 meses, nos vimos todos los meses. Y él me iba diciendo, doctor, mira, es que Amelita, no sé, yo le decía, es que ya ella no me deja la tetica, yo le daba teta por horario, cada 3 horas. Y entonces él me dijo, quítale ya la de las 9, las 12 de la noche. Yo le dije, doctor, pero es que ya se me sigue despertando. Me dijo, bueno, lo que usted tiene que hacer es esto y esto. Nosotros llegamos a la casa a hacer esto. No, todo el mundo, pero es que el doctor Ponía el grito en el cielo. uy, Dios mío, y nosotros, mira, Julio tuvo algo y fue que hizo un match con ese doctor, que si el doctor decía pares en las pestañas, Julio Él se se paraba. paraba. Entonces eso fue durísimo porque todo el mundo no lo recriminaba, pero yo Claro. siempre dije, mira, mi hija es lo que es hoy y me siento orgullosa de lo que ella es por esas rutinas, por todo eso que nosotros hemos forjado con ella, porque realmente Ha sido duro. ha sido duro, sí. Y bueno, ¿en qué momento dejaste de ser mamá
para volver a hacer la U o para hacer otra la U? Uy, ¿Cómo Dios fue mío. ese proceso? Yo creo que eso vino siendo casi como hacia noviembre, no, ni siquiera, en enero de este año. Yo volví y dije, mire, ya me he puesto, en primer lugar iba mi Amelia, siempre, Claro. siempre. En segundo lugar estaba mi tema del trabajo. Entonces pasa que yo termino ese trabajo, renuncio en noviembre porque tuve otra oportunidad laboral, en diciembre renuncié y paso a un nuevo trabajo. Y en ese nuevo trabajo empiezo a trabajar en casa. Entonces veo la posibilidad de tener una vida un poco más equilibrada. Entonces hago casi 100% teletrabajo y pues por supuesto una carga laboral menor. Y yo dije, mira, si yo no me retomo, si yo no me recupero a mí misma acá, no lo voy a hacer nunca. Entonces como que hasta ahora empiezo a hacer ejercicio muy juiciosa, empiezo en serio a alimentarme bien, a favorecer espacios de calidad con mi hija, a reconocer que puedo estar con ella súper contenta, que puedo salir con mis amigas porque era algo que yo poco hacía, muy poco, a tener espacios con mi pareja. Entonces empiezo a verme al espejo y otra vez vuelvo a sentirme yo, porque no me pasaba antes, Claro. te lo juro, me costó mucho reconocerme después de haber estado embarazada y tener a mi hija, me costó un montón volverme a reconocer. Yo me veía, por ejemplo, en un video que se grababa alguien, no sé, en una reunión y yo, ay, ven, déjame ver el video. Yo decía, Dios mío, yo no soy ella. Yo, todo, desde el físico, la postura, porque uno después del embarazo Claro. uno queda como jibado con la cola y no sé qué. Ay, sí. Era, o sea, mira, fue una cosa, a mí me costó un montón reconocerme. Yo creo, y te lo vengo a decir, que hasta ahora estoy volviendo a mí, hasta ahora, y venciendo un poco el tema de la culpa y demás, porque uno dice, ay no, pero es que, yo decía siempre, ay, es que no puedo hacer ejercicio porque ¿quién se queda con Amelia? No, o sea, no. Mis espacios con Amelia, mis espacios conmigo, mis espacios con mi pareja, mis espacios en familia, Claro. o sea, todo, porque si no. Y eso vino a pasar apenas este año, desde enero hasta ahorita, lo que vamos a 1 de mayo, que estoy sintiendo otra vez que estoy volviendo a mí. Imagínate, después de casi 2 años y medio. Imagínate lo que me falta todavía. Claro que cada proceso es diferente, Sí, ¿no? pero sí es verdad que uno queda con sus inseguridades, uno se vuelve a ver el espejo de la misma manera, su cuerpo cambia, sus estrías, la piel ya le queda colgando, por más que uno haga su ejercicio, Sí. su alimentación. Es todo un dilema la maternidad, es todo un proceso increíble. Uy, no, maternales de guapas, maternales de valientes, de mujeres Lau, valientes. ¿y qué crees que de pronto en la maternidad pasó, pero nunca te lo dijeron? Bueno o malo, puede ser. Uy, no, mira, yo creo que el amor que uno siente por un hijo, no, nadie lo explica. O sea, uno siempre dice, ay, no, los hijos son el amor. Pero tú nunca tienes, o sea, nunca vas a encontrar una motivación más grande, un amor tan grande. Ahora que Ame ya habla, ya tararea y dice cosas súper tiernas cuando Amelia dice, mamá, te amo. O sea, mira, eso es un... Claro. No, o sea, ese tema de que ella, mami, cueste conmigo, juntas, yo le enseñé a ella un dicho que yo siempre le digo y le decía desde muy chiquita, le decía, mami, la mamá y la niña juntas por siempre, y decía, y entonces cuando ella pudo hablar, para cuando ella quiere algo o está por ahí quietica y yo le digo, mami, vamos a dormir, ¿vas a dormir? Me dice, sí, mami, juntas. Entonces, para mí, mira, eso es Claro. el amor que un hijo da es demasiado puro, demasiado... No, o sea, es indescriptible, o sea, nadie te lo dice. Y otra cosa que nunca nadie dice, mira, esto creo que es como más centrado en la respuesta a la pregunta que me hiciste y es, todo el mundo te dice que un hijo se vuelve una carga. Ay, pero mira, Clary, a mí Amelia me ha abierto una cantidad de puertas. Para ti sí fue verdad que el bebé viene con el pan bajo el brazo. Total, mira, cuando Amelita nació pudimos terminar esta casa, cuando Amelita nació pude ascender. Lo que yo llevo tratando de hacer años, de ascender en mi trabajo, nunca. Con Amelia. Llegó todo eso. Con Amelia llegó eso, con Amelia llegó el trabajo que yo soñaba, que es en el que estoy actualmente. Mira, ¿dónde? O sea, yo te pregunto, ¿dónde una enfermera trabajando desde la casa? O sea, eso es algo que no se concibe mucho porque pues la enfermería es muy asistencial y a uno lo preparan para eso. A mí tampoco en la universidad me dijeron, oiga, mire, usted quiere trabajar desde la... No, nunca. Claro. Lo preparan para estar en la clínica. Entonces, que haya llegado todo, eso sí, nadie te lo dice. Muchas personas dicen, no, estudie, haga porque es que un hijo después llega y se... No, mira, yo creo que esa ha sido la que más puertas me ha abierto, es América. ¿Y piensan tener más hijos? No, yo en este momento de mi vida, no, yo tuve una pérdida después de Amelia.
y esa pérdida a mí me marcó bastante. Siento que yo quería ese hijo y ya no, ya él no fue, entonces yo creo que ya Amelita Se va a quedar sin hermano. sí, yo no creo, yo quiero ya disfrutar. Además, ahí hay un tema y yo le decía a Julito, yo no me veo nada como mamá, siento que ahorita en este punto, pues no sé si me ha cogido la tarde o si voy bien de tiempo, pero en este punto yo me disfruto a Amelia todos los días, la llevo al jardín, la recojo, si hay que ir a mitad de jornada yo voy, que vamos a ir a cine con los niños, vamos a ir, el fin de semana estoy con ella así como acá, si es festivo no trabajo, todo, que si, mira, me estoy disfrutando mi maternidad, no me estoy perdiendo un momento. Claro. Entonces siento que no me estoy quedando con deudas de mi maternidad. Entonces quiero vivirlo así con Ame y ya, si Dios me lo permite y si no son otros sus planes, ya solo con mi ¿Y tú Amelita. por qué, ya en tema más profesional y más técnico, por qué crees que pasa tanto que las mujeres pierden tantos bebés? Pues yo pienso que, yo no sé, lo primero es que hay cosas que la ciencia no explica. Porque yo imagínate, Amelia fue un embarazo tan de bajo riesgo, Amelia fue como el embarazo perfecto. Ajá. Y llego y estoy embarazada y yo me relajo al punto de decir, bueno, pues mi embarazo es súper bajo riesgo, voy normal. Cuando de la nada empiezo a sangrar y una pérdida y un aborto, no fue un aborto espontáneo, no fue un aborto retenido, o sea, yo duré días con mi bebé muerto en la pancita, entonces yo decía, o sea, es increíble, hay cosas que la ciencia no explica. Sin embargo, lo que me explicaban los doctores es que un alto porcentaje de mujeres tiene una pérdida en alguna vez de su vida y eso no quiere decir que sí puedan o no puedan ser mamás, solo que En ese momento. o sea, hay un porcentaje altísimo de mujeres que pierden bebés, o sea, nos pasa a muchas mujeres, pero digamos que el doctor me decía que eso era a cierto punto algo como muy normal. Pero tú, digamos, entonces, hoy en día, ¿lo reconoces como estuve embarazada 2 veces? Sí, O sea, tengo 2 hijos, por claro. ejemplo. Sí, yo digo, sí, ¿cuántos? 2 hijos, uno en el cielo y mi muñeca. Claro, sí, yo le tenía nombre a mi bebé, todo. Yo estoy segura que él era un niño. Se va a llamar Paolito. Y yo hice como un ritual, como algo simbólico de su pérdida y fue como una crisálida, una mariposa que nacía, crecía, yo la tuve, la acompañé una semana hasta que nació y la liberé. Y cada vez que yo vengo acá, ¿En este lugar? En este lugar es donde más me visitan las mariposas, entonces yo le digo a Julito, mira quién vino a visitarnos. Es algo muy bonito, es algo muy sentimental, pero sí, yo lo reconozco a él. Para el que no sepa, estamos hoy en la locación en Luz de Amelia, la casita de Lau, de Julio, y De pues Amelia. gracias, y Amelia, perdón. Gracias por prestarnos este lugar, por el spot tan bonito de que estamos acá. Para terminar, mi Lau, vas a completar la frase y unas preguntitas rápidas. ¿Ser Ok. mamá es? Retador, muy retador. ¿Qué le dirías a la mamá que hoy se siente sobrepasada, sobrecargada? Que uno siempre puede, o sea, hay que respirar, hay que llorar, mira, llorar es una de las cosas más liberadoras del mundo. Hay que llorar, soltar y seguir, que las mujeres somos berracas. Maternidad ideal versus realidad. Y hay harta diferencia. Mira, inclusive a veces ni con muchas comodidades la maternidad es fácil. Eso No. sí, la maternidad siempre te está retando con cosas difíciles, a hacerlo mejor, a hacerlo bien, mejor dicho. Y es que ahí hay algo importante y es que sí es verdad, porque de pronto muchas mamás dirán, ah, no, pero pues ella estudia, tiene especialización en maestría, tiene su trabajo soñado, o sea, ella es re fácil de que pueda contar, por ejemplo, una nana, pero nadie sabe de pronto esa culpa de que tú estás trabajando 100%, pero tu chiquita está con una nana, entonces no compartes todo el tiempo con ella. Exacto, claro. Pero también está la mamá que de pronto comparte con su hija, Pero no puede no desarrollarse puede desarrollarse laboralmente. profesionalmente o ascender o ganar más. Sí, eso Es difícil. Mira, yo he aprendido una cosa en el embarazo. Y ni siquiera en el embarazo. Lo aprendí hace muy poco, creería como hace el año pasado. Y es que uno no puede juzgar o decir, es que lo que yo hago está bien y lo que el otro hace está. No. Es muy difícil juzgar una posición en la que uno no está. Claro. Es muy difícil. Y cada quien lleva a su ritmo su proceso y ningún proceso es fácil. Por eso es muy atrevido considerar que lo de ella sí está, lo que lo de ella Bien. está fácil, oiga, no, pero es que esa vieja la tiene súper fácil Claro. porque es que el novio la mantiene, el marido
tú no te imaginas la cantidad de cosas que esa mujer tiene en la cabeza de estar todo el día en la casa. Claro. O que la de ella diga, pero es que como ella trabaja, pero es que ella tiene, pues no te imaginas lo que tiene esta mujer acá todo el día, trabajo, casa, hogar, Claro. esposo. Entonces, todo, o Cada sea, cual tiene su reto. sí, mira, y dificilísimo compararse. ¿Culpa o paz? Paz. Paz, paz. En este momento solo paz. ¿Tiempo sola o tiempo en familia? Uy, no, en familia. Yo ya viví harto tiempo sola y me lo disfruté mucho. ¿Trabajo o quedarte en casa? Trabajo en casa. Lo mejor de los dos mundos. ¿Y cuántas veces has recalentado tu café? Uy, no. Muchas noches tuve que recalentar mi café para poder seguir. Uy, sí. Y Demasiado. después de la maternidad, peor. Demasiado. Y con Bueno. mi esposo. que Y también. Lau, muchas gracias por esta oportunidad, por abrirnos este espacio tan bonito, este lugar, por contar tu historia. Muchos no saben lo que uno siente en su corazón, en su mente, de pronto lo que uno no habla constantemente. Uno no sienta todos los días hablar con una amiga, contarle estas cosas. Entonces, qué rico que estés acá, que hayas aceptado la invitación, que le cuentes la historia a la gente, que la gente también se anime a contar su historia. Y pues, ¿qué les quieres decir a ellas? No, pues primero a ti, gracias por invitarme. Creo que como no sé, de las veces que nos hemos sentado a charlar, no habíamos hablado nunca tan profundamente de esto, no es ni libreteado, o sea, Nada. fluyó así como tenía que fluir. Y pues mira, o sea, es una historia real que vivo porque pues es mi historia, no es perfecta, no es la ejemplar, solamente es mi tu historia, historia. y ojalá espero que pues las mamás que estén viendo, escuchando este podcast, tengan pues la posibilidad de decir, oiga, mire, yo me identifico, son unas berracas, en cualquier situación que estén, tanto en casa trabajando o soportando, no sé, porque uno muchas veces soporta muchas cosas, van a poder, son unas duras, son unas guerreras, busquen una buena red de apoyo, que es lo más importante y lo que lo sostiene a uno. Y nada, ojalá se animen y puedan venir a este espacio, hablar un ratico, a contar su historia, porque estoy segura que todas las historias tienen algo de valor muy importante. Claro. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Entonces, Chao, gracias. 5:48.